Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a esta reunión de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Hermanos, les damos la bienvenida. Hemos de pasar un momento en bendición meditando en la palabra del Señor, hermanos. Así que con gran gozo nuevamente les decimos bienvenidos a todos y cada uno de nuestros hermanos que están reunidos con nosotros hoy. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Así que vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por concedernos, Padre, la vida hoy. Gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de tener los medios para poder continuar, Señor, alimentándonos espiritualmente. Y aunque físicamente no estamos congregados, Señor, a través de estos medios, Señor, y en el mismo espíritu estamos reunidos, Padre, con el objetivo de darte la gloria, la honra y la alabanza, y decirte gracias por cada una de las obras que has hecho, y aún, Señor, decirte gracias por las cosas que no entendemos, porque tú eres Dios, Señor, y te damos las gracias, Padre. Vamos a meditar ahora en tu palabra, y sabemos que la porción que tú has preparado para nosotros hoy será alimento para nuestras vidas. Será de bendición para cada uno de nosotros. Y seremos confrontados y transformados. Señor, que tu imagen esté plasmada en nosotros al vivir, al caminar, al trabajar. Y te demos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que nos hables. Amén. Echando la red. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Únicamente estos tres versículos. Lucas 5, versículos 4 al 6. Lo leemos en voz alta, hermanos, todos juntos le damos lectura a esta porción de la Escritura. Leemos, dice así, fuerte. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Amén. Echando la red. Es lo que nosotros conocemos, esta porción, hermanos, del compendio del segmento, como la pesca milagrosa. Pero no queremos hacer énfasis solamente en la cuestión de la pesca, sino, hermanos, estamos hablando durante este mes en la importancia que debe tener, no que no tenga, que debe tener para nosotros en nuestras vidas como prioridad la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído la predicación, una predicación? Ahora, ¿cuántas veces la hemos entendido? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al terminar la predicación, nos quedamos, hermanos, con el deseo de llevar a cabo lo que acabamos de oír? Hay una diferencia bien grande, hermano, en decir qué bonito sermón, a decir, lo voy a llevar a cabo. Y esta sería la parte que nos toca a nosotros, porque los sermones, la palabra de Dios, hermanos, siempre va a ser buena, siempre va a ser excelente, porque es la palabra
A veces somos un tanto quisquillosos, ¿verdad? No, es que va a predicar el hermano, va a predicar el hermano. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta y va a llegar a nuestros corazones. Y va a confrontar nuestras vidas. Lo importante es cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios va a ser directamente para nosotros. ¿Cuántas veces, fíjense en esto? Yo sé que hasta va a sonreír. Decimos, al oír la predicación, obviamente, ¿verdad? Esto lo dijo el pastor por el hermano tal. Esto lo dijo el pastor por la hermanita tal, ¿verdad? Esto lo dijo el pastor por los jóvenes. Esto lo dijo el pastor por aquel hermano de allá. O hasta decimos, qué bueno que está el hermano para que lo oiga. ¿Verdad? Hermanos, cuando llegamos con esa perspectiva a la predicación, ya nos perdimos toda la bendición. Así que tenemos que entender que la predicación, esta es la respuesta, la predicación es para mí. Así, saber que Dios nos va a hablar. ¿Se acuerdan? Aquí en la iglesia lo hemos hecho con cada uno con quien esté, esposo, esposa, padres, hijos, voltéense, mírense, digámonos así: esposa, Dios me va a hablar a mí. Esposo, Dios me va a hablar a mí. Hijos, Dios me va a hablar a mí. Papá, Dios me va a hablar a mí. Esa debe ser nuestra perspectiva. Si usted puede, hágalo en su familia. Voltee en su casa, ahí con quien esté, y dígales eso. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios, hermanos, va dirigida a cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a decir esto va por el hermano, esto va por la hermana, usted y yo nos estamos esquivando de la directa que el Señor nos está aventando a nosotros. Así que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, hermanos. La situación con la que Pedro estaba pasando, hermanos, es simple. Señor, es difícil creerlo, pero si tú lo dices, echaré la red. Así de simple. Por eso, hermanos, es que hoy llevamos este tema, echando la red. Algo que vemos, hermanos, en el apóstol Pedro es que esta, por lo menos, viene siendo la tercera ocasión en que encontramos a Jesús interactuando con él. De una forma indirecta, hermanos. Llegó su hermano Andrés, ¿verdad? Andrés era discípulo de Juan el Bautista y le dijo: ¿sabes que hemos encontrado al Cristo? Hemos hallado al Mesías. Vamos para que lo oigas. Aquí en Lucas vemos que Jesús llegó a su casa y sanó a su suegra. Y aquí en el capítulo 5, hermanos, Jesús va a predicar a toda la gente que está en el lago de Genezaret. Y le pide a él, precisamente a él: déjame subir a tu barca para poder estar en alto y que me escuchen. Así que Jesús ya traía algo hacia Simón, hacia Pedro. Señor, ¿qué es lo que has visto en mí?, pudiera pensar Simón. ¿Alguna vez ha pensado eso? Hay mucha gente mejor que yo. Algunos con soberbia pensamos, hay algunos peores que yo. Hermanos, simplemente debemos mirar con humildad. Soy importante para Dios. Y punto. Así. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Si usted está tomando nota, por favor, apunte. Número 1, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué debemos ir echando la red? Número 1, porque es una orden directa. Número 1, es una orden directa. Había varias cosas aquí interesantes, hermanos. Jesús era conocido como maestro por su predicación, porque sabían que era un maestro en la palabra de Dios, porque sabían que él tenía sabiduría y autoridad en base a las Escrituras. Pero ¿cuál era el oficio de Jesús? Él era carpintero. Así le llamaban algunos, ¿se acuerdan? No es el hijo del carpintero, no es el carpintero de Nazaret. Así que
¿qué les puede enseñar un carpintero a unos pescadores de oficio? Así que hay varias cosas interesantes aquí. Lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que podemos ponerle muchos peros a las indicaciones del Señor. Pero no se nos olvide que la palabra de Dios no es para cuestionarse, no es para ponerse en duda, hermanos. La palabra de Dios es para obedecerse. Cualquier persona que entiende lo importante de la obediencia a la palabra de Dios va a salir bendecido. Pero cualquier hermano que se levanta para tratar de desacreditar la palabra de Dios, hermanos, quedan avergonzados. ¿De qué manera, hermanos? La ciencia, los hombres, el diablo ha tratado de desacreditar a Dios de lo que Él es, de sus obras, y no han podido, porque la palabra de Dios ha subsistido, ha existido, ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad y ha llegado a nosotros y todavía la estamos enseñando a nuestros hijos. Si no es porque es viva, es eficaz. Así que la palabra de Dios, hermanos, no solamente está enfocada en hablarnos cosas bonitas, quiero decirle, sino también nos está llevando a retar, a decir, quiero obedecer. Por eso, hermanos, las iglesias donde se predica la Biblia, no existe iglesia perfecta, hermano, porque se va usted a cansar de buscar una iglesia perfecta y no la va a encontrar. Pero sí habemos iglesias sinceras, iglesias que nos preocupa que la palabra de Dios sea predicada y que usted y yo seamos confrontados en base a lo que el Espíritu Santo da para que la iglesia crezca y sea de bendición. Qué interesante es ver esas iglesias, hermanos, o esos centros de reuniones donde solamente le dicen: Dios te va a dar millones, Dios te va a sanar de todo lo que tienes, Dios quiere que tú seas, Dios quiere que tú tengas. ¿Y cómo están llenos? Pero en las iglesias donde se predica esta parte, quiero que hagas mi voluntad, no tienen, hermanos, el 100% del cupo en sus edificios. Porque no es lo mismo llegar a una iglesia y sentarnos a que nos digan: Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios va a estar detrás de ti para todo. A que nos digan: si viniste aquí es porque vas a servir a Dios. Porque Dios merece ser glorificado en tu vida, en tu familia y en tu trabajo. No podemos glorificar a Dios a medias, solamente en el templo y en mi casa le grito a mi esposa, la esposa le grita al esposo, los hijos viven por allá. ¿Se da cuenta, hermanos, que hoy en día el no tener la Escritura como base central, la palabra de Dios como médula en el hogar, ha llevado a que muchos jóvenes empiecen a contaminarse con ideologías de género, con gente que está por ese tipo de pensamientos feministas y nazis y todo ese tipo de cosas? ¿Dónde está la palabra de Dios en los hogares cristianos, hermanos? Los hogares cristianos están siendo bombardeados por toda esta red de mentiras, simplemente porque cuando el Señor dice: quiero que hagas algo, nos cuesta trabajo obedecer. Es una orden directa, hermanos. ¿Qué razón tenía Jesús para decirlo simple? Él es el maestro. Él, hermanos, tenía mucho por qué desafiar a Simón. No le dice: Simón, llama a los demás y que vayan. Está en la barca de Simón y le dice: ahora que yo estoy arriba de tu barca, Simón, yo estoy arriba de tu barca, entonces yo soy quien da las órdenes. ¿Se da cuenta de eso? Ya no tenía Simón el control. Simón ya se había rendido. Pero ahora Jesús estaba predicando, y luego de que predicó le dio una orden directa: ándale, esto va para ti, Simón.
Así que este sermón va para usted, mi hermano, va para usted, mi hermana, va para ti, joven, para ti, señorita, para ustedes, niños. Dios quiere que obedezcamos. Y si Dios dice, quiero que tú seas mi siervo y yo voy a estar arriba de ti, nos toca obedecer. Hermanos, si algo he aprendido en el ministerio pastoral, y se lo digo de todo corazón, es que no existe mayor bendición para un mortal como nosotros que ser tenido por siervo de Dios. No hay mayor reconocimiento, hermanos, que ser tenidos por siervos de Dios, por ser tenidos como una iglesia de Cristo. Porque no dice la gente, ¿verdad? Ay, en esa iglesia, qué bonito cantan. En esa iglesia mucha música, muchas luces. Deberían decir, en esa iglesia sirven a Cristo. En esa iglesia Dios es glorificado. ¿Cómo? Con sus vidas, con sus acciones, con su testimonio. Eso, hermanos, significa el peso de tener a Jesús arriba en nuestras barcas y dejar que Él dé las órdenes. Hermanos, las familias de hoy en día se están destruyendo. Las familias hoy en día, hermanos, están perdiendo hijos. Los matrimonios se están desbaratando. Algo que me llamó mucho la atención fue escuchar de un pastor decir esto. En nuestro país hay tanta violencia y hay tanto crimen porque las iglesias no están evangelizando. Porque las iglesias no están llevando la buena nueva. Hermanos, si esa es nuestra responsabilidad, si algo hemos mencionado, hemos aprendido, es que Dios no nos dice, ven y busca una iglesia donde estés cómodo. Porque vamos a ser siervos del Señor y nuestro Señor lavó pies. Así que vamos a servir. Señor, te voy a glorificar y voy a comenzar en mi casa. Voy a amar a mi esposa. Esposa, voy a honrar y respetar a mi esposo. Voy a llevar a mis hijos a los pies de Cristo. ¿Cómo está, hermanos, su hogar? Sus hijos son creyentes. Sus nietos son creyentes. Cada uno va a tomar su decisión ciertamente, pero es nuestra responsabilidad instruirlos en el camino del Señor. Así que tenemos que ser responsables, porque Dios, a través de Jesús, a través de Simón en su palabra, nos está diciendo, yo doy las órdenes, boga mar adentro y echa la red para pescar. Y mire esto, Jesús nos dice, echa la red a ver qué sale. El Señor es quien está en control de todo. Echa la red. Vamos a pescar. Número 2, dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Número 2, ¿por qué vamos a estar echando la red? Porque su palabra está encima de mi criterio. Echo la red por encima de mi criterio. No importa lo que yo crea, importa lo que dice Dios. ¿Tenía razón Pedro, hermanos? ¿Sí? Toda la noche estuvieron ahí. Estaban cansados, estaban desvelados. Tal vez tenían hambre. Así que Pedro le da razones que físicamente él puede decir, Señor Jesús, por esta razón ya no tiene ningún caso. Ya no puedo, ya lo hicimos, ¿verdad? Pedro tenía razón, sí. No hay peces. Lo más seguro
es que no pesquemos nada. Esa es, hermanos, la perspectiva del hombre. Cuando usted y yo, de nuestra boca, desde nuestro corazón, le damos al Señor pretextos. Le damos al Señor nuestra forma de ver las cosas, pensando que tenemos razón. Entonces esto es interesante, porque la perspectiva de Simón, hermanos, no va acorde a la orden del Señor. Aquí hay algo interesante. No le dijo, lo hemos intentado. Dijo, toda la noche estuvimos trabajando. Y al estar toda la noche, hermanos, implica que durante todo este tiempo ellos estuvieron haciendo esfuerzo. Cabe aclarar algo. Ahora la situación es distinta. ¿Por qué? Cierra la puerta, hijo. Porque ahora el Señor Jesús es quien está dando la indicación. Y esto hace la diferencia. En primera, la presencia de Jesús. Y esto trae la palabra del Señor. Y como palabra del Señor, es una orden. Y Dios sabe que nuestra perspectiva es corta. El versículo 5, si a usted le gusta rayar su Biblia, marque el versículo 5, la parte final, dice: más en tu palabra echaré la red. Señor, hicimos esto toda la noche, Señor, luchamos, Señor, trabajamos y no hubo peces, pero confío en ti. No entiendo qué está pasando, pero confío en ti. No sé qué vaya a pasar, Señor, pero si en tu palabra dices que debo hacerlo, entonces debo ir, y entonces las cosas cambian. Porque el Señor nos manda a predicar, porque el Señor nos manda a dar testimonio, porque el Señor nos invita a confiar en medio de la prueba. Y si Dios lo dice, entonces voy a echar la red. La red de fe para seguir adelante, la red de seguridad para no dejar de confiar. La red del Evangelio. Voy a repartir Biblias. Hermano, subí una Biblia que hoy en mi muro. Una Biblia que regalé hace muchos años. Y que un amigo me dice: mira lo que tengo. Hermanos, nunca se canse de regalar una Biblia. Eso da sentido a nuestras vidas, el obedecer a Dios. Fuimos creados, hermanos, según Pablo, para la alabanza de su gloria. Y si no estamos cumpliendo nosotros con esto, no tiene sentido nuestra vida. Nuestra vida no tiene ningún sentido, no importa lo mucho que tengamos o que acumulemos, porque nuestro objetivo en la vida es darle la gloria a Dios, hermanos. ¿Se acuerda usted del juramento de los embajadores del rey? ¿Se acuerda? ¿Usted lo conoce? El juramento, Gerson, Lemuel, ustedes, por favor, ¿nos pueden decir en voz alta, con todo su corazón, el juramento de los embajadores, por favor? Viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia, seguiré a Cristo el Rey, y si no lo hago así, ¿para qué nací? Muy bien, gracias, chicos. Si no lo hago así, dice, ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene todo si nuestra vida está distanciada del Señor? Viviré una vida pura. Diré siempre la verdad, ¿verdad? Remediaré la injusticia. Seguiré a Cristo el Rey. Y termina con una pregunta. Si no lo hago así, ¿para qué nací? Y si usted y yo ya lo entendimos, entonces, Señor, en tu palabra echaré la red. Necesito fortaleza y voy a confiar en ti. Necesito valor y voy a confiar en ti. Lo voy a hacer porque tú lo has
dicho. Número 3, dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Número 3, echando las redes, porque Dios siempre tiene la razón. Porque Dios siempre tiene la razón. No pescaron un pez. No fueron a ver si había peces. Fueron, hermanos, y su red se desbordaba. No caigamos en el error de tomar esto como prosperidad. Si yo voy al templo es porque Dios me tiene que bendecir. No. La bendición viene para aquel que es obediente. Y Dios sabrá qué bendición dar. No le podemos estar exigiendo a Dios, Señor, a él le diste, a mí, ¿por qué no? Señor, a la hermana le dijiste y a mí no. Porque Dios va a tratar con usted de la misma forma. La palabra que estamos viendo, hermanos, Dios se la dio a Simón. En su barca estaba su compañero, no sabemos si fuera su hermano. Llamaron a otros pescadores, así que sí es interesante, hermanos, porque al final de todo, la palabra de Dios va en dirección del corazón de usted. La palabra de Dios y el mensaje de hoy va en dirección de usted. ¿Y sabe qué? Dios puede bendecir de esa forma. Pero Pedro dio en el clavo. Señor, me está costando trabajo creer esto, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Si tú lo dices, lo voy a creer, hermanos. Así dice. Hubo bendición por obedecer a Dios. Hermanos, Dios no le dio primero los peces y después Pedro dijo, sí es cierto, voy a creer en tu palabra. Porque ya no sería fe. Pedro no veía los peces. Simón no veía los peces. Simón lo que tenía enfrente era el Señor. Simón lo que tenía enfrente era su palabra y tenía que creer y tenía que obedecer, y una vez que hubo obediencia, Dios se encargó de dar esa bendición. No antes. Se trata de creer. Se trata de obedecer. Algunos esperamos primero que Dios me bendiga, primero que Dios me dé, primero que Dios me conteste y veo si hago un compromiso o no. Hermanos, creo que ninguno de nosotros esperábamos que esta cuarentena tardara tanto tiempo y anhelábamos y deseamos para estas fechas, en agosto ya estamos reunidos otra vez. Hermanos, a lo largo de esta cuarentena hemos aprendido a depender de Dios. A lo largo de esta cuarentena hemos tomado su palabra en nuestras manos por necesidad. Alguien una vez me preguntó, ¿por qué yo como pastor no estoy dando devocionales diarios? Hermanos, mis devocionales ustedes saben qué día los mando. ¿Qué espero o qué confiamos en Dios que el día en que no hay devocional haga usted? Que usted, en su necesidad, en su hambre de la palabra, abra la Biblia y la lea usted. No se quede de brazos cruzados esperando hasta que el pastor mande el devocional. No es que el pastor hoy no mandó el devocional. Tiene que mandarlo a las 4 de la mañana que suena mi despertador. Hermanos, ¿se da cuenta cómo hasta para eso queremos que se nos haga el trabajo? Y Jesús dice, tengo una palabra para ti. Tú, boga mar adentro. Tú, echa la red. Tú, obedece. Así que, hermanos, este tiempo, hermanos, en el que no estamos congregados, hermanos, la Biblia no está prohibida. Algunos han satanizado todo lo que está pasando y tenemos prohibido los templos. No es cierto. Dios ha provisto de medios y usted y yo tenemos una Biblia en nuestros libreros. La palabra de Dios no está en cuarentena. El problema es que nosotros no queremos echar la red.
Hermanos, la oración no está en cuarentena, pero no queremos echar la red. El compartir esta predicación con otro no está en cuarentena, pero no queremos echar la red. Así que tenemos que empezar con el principio. Dejar que Jesús suba a mi barca, hable la palabra a mi corazón y entender que su orden es para mí y que yo tengo que obedecer. Jesús no preguntó. Pedro, Simón, en ese entonces todavía era Simón, ¿quieres llevar tu barca? Simón, ¿quieres echar la red? Le dio una orden: ve, boga mar adentro y vas a echar tu red. Señor, lo hicimos y no dio resultado, pero tú estás con nosotros hoy, y si tú lo dices en tu palabra, voy a echar la red y deje que la bendición llegue. Eso se encargará el Señor. ¿De qué manera bendecir? Eso es asunto de Él. Y créame que su bendición será precisamente eso, bendición. Pero a usted y a mí nos toca obedecer. Vivamos echando la red. No pongamos excusas. Echemos la red. Lo que tú digas, Señor, eso haré. Y Dios nos acaba de confrontar. Si usted no leía la Biblia, ¿qué cree que tiene que hacer? Si usted esperaba el devocional, bueno, el día tiene 24 horas. Mientras espera el devocional, lea su Biblia. Después que acabe el devocional, tiene su Biblia. Llámele a un hermano o hermana. Hágale saber que estamos en el mismo barco en el que Jesús está dando las órdenes. Si hay dificultad, si hay enfermedad, si hay temor, eche la red de confianza, porque el Señor está en el barco y Él tiene el control. Él tiene el control. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecer tu palabra, porque no existe nadie, Señor, que vaya en contra de tus designios, ni tu soberanía. Y porque le enseñaste a Simón esta lección de fe y de obediencia. Tu palabra, Señor, es el alimento a nuestras vidas, es el fundamento de nuestra fe. Y queremos, Señor, echar la red. Queremos obedecerte, Señor, por lo que te pedimos perdón. Si en algún área de nuestras vidas, Señor, se ha levantado una bandera de duda, de frustración, de enojo, de pecado, Señor. Porque hoy queremos, Señor, entregarte todo el ser, nuestra mente, nuestro corazón. Mueve nuestras manos a echar la red. Que caminemos en confianza. Que escuchemos tu palabra. Que obedezcamos tu palabra, Señor. Y que aun cuando estamos viviendo en esta cuarentena, Padre, podamos vivir dándote la gloria a ti, Señor. Y podamos vivir para la alabanza de tu gloria. Y como dice Judas en su carta, arrebatando a otros del infierno, Señor. Así que sí, Padre, es importante tu palabra para nosotros.
Estamos cansados, estamos frustrados, algunos desesperados. Mas en tu palabra echamos la red, Señor. En tu palabra. Así que gracias por regalarnos, Señor, esta bendición hoy. Te alabamos y glorificamos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que Dios les bendiga. Recuerden nuestras actividades. Si usted gusta participar, tenemos los devocionales entre semana. Aquí mismo en el muro también subimos la reflexión del culto de oración de la Iglesia Oreb, hermanos. Y pues tengamos presentes las actividades. Al ratito a las 6 de la tarde, nuevamente será un gran placer y una gran bendición estar reunidos para la predicación vespertina en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Deseamos que Dios le dé una semana llena de victoria, llena de fe y sobre todo que usted y yo le demos la gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.